Buenas tardes a todas y a todos quienes formamos parte del Grupo GIF. Tenemos el enorme placer de presentar hoy a Luciana Benotti, que va a estar a cargo de la última conferencia de este workshop, y ella es investigadora del CONICET y tiene lugar de trabajo en la Universidad Nacional de Córdoba, y el título de la charla es Cambios en Inteligencia Artificial en los últimos 10 años, desde la perspectiva de la informática, innovación, beneficios y riesgos. Luciana, adelante. Bueno, muchas gracias, Diego, por la introducción y por invitarme hoy. La verdad que muy interesante todo este workshop, así que quiero ver todos los videos. Fue una semana intensa y me dijeron que van a estar ahí todos disponibles, y un recurso muy importante para la comunidad, porque hay pocos materiales de estas cosas, así interdisciplinarios también, como fue este workshop. Bueno, ahí voy a compartir mi presentación. Bien. ¿La ven bien? Ahí se está cargando y ahora te decía, perfecto. Bueno, genial. Bueno, arranco esta presentación acá con una imagen, con varias imágenes generadas por algoritmos basados en inteligencia artificial para motivar. Ya deben haber visto muchas por las redes. Yo conseguí esta, que tenía esta licencia Creative Commons, porque todas mis charlas tienen esta licencia, entonces quería seguir con ese criterio. Ahí. Bueno, primero me introduzco desde qué lugar vengo, y no me puedo definir a mí misma sin definir a la gente con la que trabajo. Bueno, ahí la ven a Laura, que estuvo ayer, estudiantes de doctorado, mi colaborador y marido también, ahí en una de las fotos, Carlos Areces, Jorge Sánchez, con quien colaboro, también, bueno, ya no lo tengo a Franco Luque, pero teníamos un equipo muy interesante a esta altura del año, el año pasado, y ese equipo se ha ido disolviendo por colegas. De esto voy a estar hablando al final de la charla, de colegas desde el lado de informática que se están yendo hacia las cripto o hacia Mercado Libre o hacia distintas líneas, alejándose de la investigación en ciencias de la computación en Argentina. Bueno, ahí arriba también ven varios de mis sombreros, hay algunos que ya los mencionaron, como los de la UNC. También soy investigadora en este momento de la Fundación Vía Libre, y ahí está Bea Busaniche de Fundación Vía Libre, como colaboradora, con quien hemos estado trabajando mucho este año. Tenemos un proyecto financiado por la Red Feminista en Inteligencia Artificial, y también estoy de chair de la Asociación Norteamericana de Lingüística Computacional en este momento, lo cual ha sido un camino interesante ahí, y voy a estar hablando un poquitito sobre eso hoy también. Mi área de investigación está en la intersección entre el procesamiento automático de lenguajes naturales, como sería el español y el inglés, y también procesamiento automático de imágenes. Siempre trabajé con lenguaje de diálogo situado en una situación física. Entonces ahora este momento en el que el área de imágenes y el área de procesamiento del lenguaje natural comparten técnicas es realmente muy digamos, interesante para mí de estar trabajando en esta área, porque han cambiado mucho las técnicas. También voy a estar hablando de eso. Esta es una tarea muy clásica dentro del área de lenguaje y visión, que se trataba de dar una imagen. Esa imagen, un programa basado en inteligencia artificial la traduce a una descripción en lenguaje natural, como si estuviera traduciendo de español a inglés, pero en lugar de traducir entre dos lenguajes, traduce de una representación, que es una imagen, a una descripción de esa imagen. Esa es una tarea que se llama captioning dentro de mi área, que es por generación de captions, generación de descripciones de imagen en inglés. Y en este caso podríamos decir que un caption sería un pequeño animal, quizás un roedor comiendo una banana dada por una persona. Esto sería lo que el algoritmo daría como salida. También voy a estar hablando de otras aplicaciones interesantes que han ido surgiendo en este tiempo relacionadas a esta traducción entre imágenes y lenguaje.
Y también para terminar de presentarme, este es mi recorrido. Ahí les estaba contando recién que bueno, yo crecí en Patagonia, en particular hice mi carrera de grado en computación, o sea, mi carrera de bases en computación en la Universidad Nacional del Comahue. Después también me fui a hacer una maestría a Europa, también en computación. Después mi doctorado también fue en informática, en el INRIA, en Francia. Y bueno, también he tenido algunas estancias de sabático en Estados Unidos. Esta charla está organizada en 4 partes. En la primera parte voy a estar hablando de usos de inteligencia artificial que desde mi experiencia han afectado a distintos mercados laborales, a distintos trabajadores, a distintos negocios, digamos. Después voy a hablar de cambios técnicos. Ahí les pido un poco de paciencia porque me voy a meter un poco más en detalles técnicos, pero no se asusten, que quiero dar unas intuiciones de algunas cosas para entender por qué ciertos riesgos son inherentes a estas tecnologías. Y ese sería el punto 3. Y la última parte voy a estar hablando de plata para que nos volvamos a despertar todos cuando haya... de la brecha norte-sur en este tema en particular. Entonces, bueno, para arrancar, ¿para qué se usa hoy la inteligencia artificial? Bueno, deben haber estado hablando mucho de esto. Yo quería hablar de 3 ejemplos concretos de impacto que tienen un impacto económico, ¿no? Un impacto en un mercado laboral real hoy. Bueno, esto es algo que con lo un uso que le damos todos los días a la inteligencia artificial, en particular a lo que se llama modelos de lenguaje dentro del área de procesamiento del lenguaje natural, es a la búsqueda que hacemos en Google, ¿no? Por detrás Google tiene un modelo de lenguaje que nos hace sugerencias, nos autocompleta, busca sinónimos, busca otras formas de decir lo mismo que estamos buscando, y de alguna manera parece que nos le llega a la mente de lo que estamos buscando. Y bueno, algo que llama la atención acá, primero, obviamente cuando hacemos una búsqueda, por ejemplo, yo que soy profesora de licenciatura en Ciencias de la Computación en la Universidad Nacional de Córdoba, hice esta búsqueda de estudiar Ciencias de la Computación en Córdoba, supónganse un estudiante que hace esta búsqueda. Bueno, en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera hoja que me trajo Google, me trajo ninguna de las universidades públicas que tiene Córdoba enseñando Ciencias de la Computación, ¿no? Entonces, este impacto sobre cualquier tipo de, bueno, en este caso no hablaría de un negocio en la enseñanza pública, pero imagínense cualquier cosa que uno busque, un restaurante, todos sabemos, ¿no? Que el éxito de un negocio está bastante determinado por cuán alto lo rankea Google, o si aparece o no en Google. Si no aparece, no existe. Entonces acá ya empezamos a ver cómo, digamos, y estos sesgos de estos sistemas tienen un impacto económico real. Otro impacto en un mercado laboral que yo he visto en estos años es el impacto del reconocimiento de voz, en particular de transcripción automática, en el mercado, en el grupo de trabajadores de los taquígrafos, que son los que, por ejemplo, en las sesiones de diputados o en las sesiones de consejo, mismo en mi universidad, se encargan de transcribir digamos, del lenguaje, de lo que se dijo en la reunión, transcribirlo todo a una versión escrita. Ellos trabajan, por ejemplo, para la Cámara de Diputados y hacen estas transcripciones. No sé si ustedes están familiarizados con usar el Gboard, el microfonito que aparece en el teclado del celular, para dictar. Yo, por ejemplo, ahora que estaba mandando un mail a Tomás y, para coordinar esta presentación, le dictaba los mails por ahí, y si aparecía algo raro en el mail era porque se lo estaba dictando. Y bueno, ya hace varios años, no me acuerdo, 5 años más o menos, la Asociación de Taquígrafos se acercó para que les dé algunos cursos, para algunas charlas, para intentar incorporar esta tecnología de inteligencia artificial que pasa de voz a texto,
Y en ese momento empezamos a hablar de sistemas de dictado, ¿no? Yo les decía que una estrategia era, bueno, ir escuchando una grabación, ir dictando con un micrófono de calidad, y estábamos hablando de ese tipo de software, que incluso, o sea, podían usar el Gboard de Google y los Google Docs para hacer este tipo de transcripción. Y después, cuando empezó la pandemia, a ellos, por ejemplo, las sesiones de Cámara de Diputados se las mandaban como un link a un video de YouTube y les decían, bueno, háganos la transcripción de esto, y YouTube tiene la generación automática de subtítulos, entonces la herramienta en ese momento que dimos juntos era como bajarse los subtítulos automáticos generados por YouTube, qué tipo de errores cometían, porque los tipos de errores que cometen estos sistemas son diferentes a los errores, algunos son parecidos a los que haría una persona, por ejemplo, tomar mal los apellidos, pero otros son diferentes a los que haría una persona, porque no entienden de coherencia estos sistemas, ¿no? No entienden de mantener una misma representación del mundo. Entonces, si venía hablando que 3 diputados habían hecho no sé cuál cosa, y después, digamos, no podía sostener esa cantidad durante el texto, porque estos sistemas no hacen una representación del mundo cuando están hablando sobre algo. Entonces revisábamos ese tipo de errores. Estos taquígrafos, digamos, vieron su trabajo completamente modificado, sus técnicas, por la aparición de estas herramientas. Y algo que ha estado bastante en las redes sociales, en Twitter, es el tema de generación de imágenes. Esta es una imagen que generé con mi hija, porque me decía, yo digo, esto te puede generar cualquier foto que vos quieras, me decía, pero de algo que exista, de algo que no exista, de algo que no exista también puede ser, le digo yo. Entonces me dice, bueno, yo quiero un tigre bebé que esté andando en triciclo, que tenga un gorrito rosa tejido. Y bueno, eso fue lo que generó, esta es una imagen que no existe, que es una combinación de un montón de datos usando estas técnicas que se están haciendo muy conocidas ahora. Esta en particular es la herramienta que se llama DALL-E, generada por OpenAI, para generar imágenes. Y esto en particular todavía no está muy claro cuál va a ser el impacto que va a tener sobre el mercado laboral, o a qué mercado laboral va a impactar. Uno se puede imaginar a los fotógrafos, a los dibujantes también. Justamente el otro día vi una discusión sobre cuál es el derecho, qué pasa cuando estos sistemas imitan el estilo de algún artista en particular, digamos, ahí quienes tienen derecho estos sistemas a usar ese estilo, no lo tienen, cuál es el derecho de autor, ahí todos temas súper interesantes. Bueno, a la segunda parte entonces, ¿qué es lo que cambió en esta última década en el área de inteligencia artificial? Y en particular lo voy a estar hablando desde el área de visión computacional. Estas son unas slides que me prestó Enzo Ferrante, que es investigador en esta área acá en Argentina. Y entonces yo voy a estar hablando desde esta perspectiva porque está bueno para ilustrar cómo son las técnicas que se usan hoy en día. Visión computacional o procesamiento automático de imágenes, también llamamos a esta área. Bueno, una de las aplicaciones más conocidas es la parte de reconocimiento facial. Otra aplicación que se hizo muy conocida, acá había una imagen, no sé por qué se reemplazó con esto, una imagen de personas con distintos fondos, como por ejemplo vemos ahora acá en Zoom, era una imagen de Zoom con distintos fondos. Acá vemos algunos fondos artificiales. El hecho de que nos pueda reconocer que nosotros nos estemos moviendo, yo no tengo fondo artificial acá, que nos estemos moviendo y que nos reconozca las manos y todo, es porque tiene técnicas también de esta área. Entonces tiene distintas aplicaciones dentro de visión computacional. Acá está la imagen, esta era, con estos fondos artificiales, que los teníamos ilustrados igual acá en los que están en la charla. Y en realidad la clasificación de imágenes, que es esto de recibir una imagen y que un algoritmo recibe una imagen, por ejemplo la típica imagen del perro, la imagen del gato, y que el algoritmo nos pueda decir si dada una imagen, si es un perro o un gato, es una de las tareas más sencillas dentro del área de visión computacional,
pero es una tarea que, digamos, es buena para ilustrar cómo funcionan internamente estas cosas. Así que, a ver, estoy viendo más slides de las que quiero ver. Denme un minutito. Acá lo que les quería ilustrar es que las computadoras, cuando reciben estas imágenes, en realidad las transforman en lo que sería una tabla que representa cada uno de los puntitos de las imágenes como números internamente, ¿no? Como esa que tenemos ahí a la derecha. Cada color diferente es un número distinto. Entonces, esta es la forma que las computadoras tienen de ver las imágenes. Entonces, dada esta representación, en realidad, cuando queremos clasificar una imagen, por ejemplo, acá una imagen de un perro salchicha, hace 15 años, la forma de hacer este modelo de inteligencia artificial, este modelo de lo que llamamos aprendizaje automático, era traducir esa imagen a esa representación numérica y después hacer algo que nosotros conocemos en el área como ingeniería de características, que era que el investigador o el ingeniero en aprendizaje supervisado tenía que decir cómo traducir desde esa, cómo extraer desde esa tabla ciertas características, por eso se llama ingeniería de características, como por ejemplo decir, bueno, ¿cómo hacemos para extraer que tiene 4 patas? ¿No? Y el investigador tenía que pensar en esa característica tiene 4 patas, como otra característica como tiene cola, otra característica como tiene 2 orejas largas, tiene hocico, es bajito, para caracterizar a ese perro salchicha. Entonces, dadas todas esas características, se diseñaban procesos de cómo obtenerlas automáticamente de esta tabla que representa la imagen, había un algoritmo que decía, bueno, esto es un perro salchicha, un modelo. Todas estas características se especificaban manualmente y después se medía a ver cuál era más importante. Era más importante que tuviera 4 patas, que tuviera cola, que tuviera orejas largas, para caracterizar este tipo de imagen. Hoy en día, en realidad, el trabajo de lo que sería el ingeniero de inteligencia artificial, el ingeniero de aprendizaje supervisado, es diferente. El tipo de entrada que necesitan estos sistemas es simplemente fotos de lo que quiero clasificar y nada más el tipo de salida que yo quiero tener. O sea, no tengo que hacer todo el trabajo intermedio, sino que simplemente mando la foto, mando lo que llamamos la etiqueta. La foto, la etiqueta, la foto, la etiqueta. Y lo mismo si queremos distinguirlo de gatos, mando fotos de gato con su etiqueta y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eso cambió la forma de hacer inteligencia artificial y ya no está el investigador pensando, o el ingeniero pensando cuáles son las características relevantes acá, sino que esas características directamente las obtiene el modelo. Y ahora vamos a ver qué es lo que está pasando allá dentro del modelo. Para poner esto en la línea de tiempo, de decir, bueno, ¿en dónde estamos parados y qué es lo que cambió en estos últimos 10, 15 años? El área de inteligencia artificial es un área de las más antiguas dentro de computación. De hecho, ya se empezó a pensar en inteligencia artificial cuando se estaba queriendo digamos, cuando surge la invención de la computadora, ¿no? Porque el área de ciencias de la computación es un área muy nueva, si la vemos acá en la línea de tiempo. Desde el año 1950 a 1980, en realidad, no se trabajaba con datos. Se trabajaba con expertos, con personas que sabían de un determinado dominio, que escribían ciertas reglas y se aplicaban algoritmos de razonamiento lógico, por ejemplo, pero no se trabajaba con lo que nosotros ahora trabajamos en inteligencia artificial, que es un gran volumen de datos. Los datos empiezan a tomar
importancia o se empiezan a procesar automáticamente para poder diseñar el comportamiento de un programa cuando empieza el área de aprendizaje automático. Y en toda esta área de aprendizaje automático estaba este proceso, esta técnica de ingeniería de características que yo les describí recién. Eso en el año 2010 cambió, y la técnica con las que trabajamos ahora se llaman aprendizaje profundo, y eso es lo que hizo que se pueda generar algoritmos de inteligencia artificial mucho más rápido, porque todo el trabajo de ingeniería de características no había que hacerlo, y se puede hacer de un montón de distintas tareas, ¿no? Y también lo que hizo es que la misma técnica que se aplica para procesar imágenes se usa para procesar lenguaje, se usa para procesar lenguaje escrito, se usa para procesar señal de voz, ¿no? Entonces tenemos múltiples modalidades, texto, voz, imágenes, que todas las procesamos con las mismas técnicas, entonces se pueden empezar a hacer estas cosas como traducir de imagen a texto, que antes no eran tan fáciles de hacer, era como que éramos dos dominios diferentes, los que trabajamos en lenguaje y los que trabajaban en procesamiento de imágenes. Entonces, el aprendizaje profundo tiene esto que decíamos que es muy importante, el volumen de datos que maneja. Nosotros acá vimos un ejemplo con 8 imágenes, pero en general, incluso para una tarea de clasificación en 2 clases nada más como las que yo les mostré, estamos hablando de miles, o sea, de decenas de miles de datos, digamos, de fotitos que necesitamos. Después hay un proceso de entrenamiento que acá dentro, en el área de aprendizaje profundo, lo que se usan son lo que se llaman redes neuronales. Eso produce un modelo, que ese modelo después se le puede mandar una nueva imagen que no estaba en los datos anteriormente, por ejemplo una imagen que se saca en ese momento, una imagen del futuro, y el modelo puede hacer una predicción, en este caso si era de clasificación, si es perro o gato. Ahora, ¿qué es lo que hay adentro del modelo? Bueno, cuando hablamos de redes neuronales, el nombre viene inspirado de las redes neuronales del cerebro de las personas. Esta es una foto de Enzo de una red neuronal, pero las redes neuronales artificiales, digamos, tienen una forma parecida, porque tienen algunas entradas, por ejemplo, 3 entradas acá, tienen una salida, pero en realidad esas entradas son números, ¿sí? Que en el caso de procesamiento de imágenes son los píxeles, los puntitos de la imagen, y la salida es multiplicaciones y sumas sobre esos números, o sea, son todas operaciones matemáticas, ¿no? Entonces la similitud con redes neuronales naturales es muy lejana, es el nombre básicamente que se comparte, estas son operaciones matemáticas. Y las redes, digamos, cada una de esas, lo que vimos antes, neurona artificial, se combina con un montón de otras neuronas artificiales, que son un montón de otras operaciones matemáticas, básicamente, y se le llama profundo porque cada vez hay más de esas neuronas dentro de un modelo. Cada vez hay más de esas operaciones matemáticas dentro de un modelo. Entonces, ahora esas redes neuronales están entre lo que serían los datos y la clasificación de esos datos. O sea, cuando hacemos el entrenamiento de un modelo de inteligencia artificial, para cada uno de los puntos de datos que tenemos la foto y la etiqueta, se los vamos dando, y el modelo va, en la fórmula que veíamos antes, había unos W, va diciendo, bueno, ¿cuál es el valor de W que yo debería tener acá para hacer la predicción correcta en este momento? Bueno, y así lo va haciendo para cada uno de los puntos de entrada que tiene. Por eso es que el entrenamiento de estos modelos demora bastante tiempo y es un proceso que decimos que es computacionalmente, o sea, que requieren computadoras grandes para ir decidiendo cuáles son todos esos pesos. Bueno, entonces, una vez que tenemos todos esos pesos ajustados, le damos una nueva imagen,
como en este caso una imagen que no estaba en los datos sobre los que se entrenó el modelo, una imagen nueva, y el modelo en este caso es una predicción, en este caso es una predicción correcta, ¿no? Nos dice la clase de perro salchicha. Ahora, ¿qué pasa si, digamos, acá nosotros teníamos estos datos en los que teníamos 4 perros, 4 gatos, y fíjense que los perros son todos ahí de un color oscuro y tenemos 2 gatos más claritos y 2 gatos más oscuros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si cambiamos los 2 gatos más oscuros por 2 gatos más claritos? Bueno, probemos. Entonces, si ahora hicimos todo ese entrenamiento y cambiamos los gatos oscuros por gatos más claritos, ¿qué les parece que va a predecir acá cuando le mandemos este dato? Podría predecir perro, sí, podría predecir perro. Pero salchicha. Muchas veces estos modelos lo que hacen es como tomar atajos y encontrar como digamos, la característica más fácil de representar, que puede haber sido el color, y decir si es algo oscuro, ¿no? Porque lo que veía oscuro eran todos perros, entonces es un perro. Entonces, es bastante probable que en este caso este modelo prediga y diga es un perro salchicha, y como dijo Diana. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a predecir? Es muy dependiente de los datos de entrada, y en este caso vemos exactamente cómo fue el cambio y por qué puede haber cambiado la predicción de eso, ¿no? Ahora, esa era una tarea de clasificación muy sencilla, una clasificación binaria, el típico ejemplo de clasificar perros y gatos, pero cuando vamos a ver cuáles son las consecuencias, digamos, de aplicar estos modelos, en realidad la clasificación no se está usando para clasificar perros y gatos, solamente se está usando para clasificar personas. Esta es una noticia ya bastante vieja que probablemente hayan visto en el año 2015, en el que se ve que cuando Google está clasificando automáticamente imágenes, clasifica a estas personas afroamericanas como gorilas. Entonces, el tipo de datos de los que ha estado aprendiendo estos algoritmos es lo que puede determinar por qué es que ocurrió esta clasificación. Y muchas veces se está, como el ejemplo también que yo venía haciendo de color, y en este caso esta noticia que habla sobre gorilas, se habla de discriminación por raza, ¿no? Bueno, algo que venimos hablando mucho con Laura y que ella ha estado charlando ayer con ustedes, es el tema este de que en Estados Unidos hay bastante investigación sobre el sesgo de estos algoritmos sobre cuestiones de raza y también sobre cuestiones de género, pero si nos ponemos a ver otro tipo de discriminación, también si vamos a ver este ejemplo de que el algoritmo de Twitter, cuando poníamos una imagen, nos hacía, como no podía mostrar la imagen completa, hacía cropping de esa imagen, es decir, elegía una parte de la imagen para mostrarnos cuando estábamos viendo nosotros el feed, ¿no? Y esa parte de la imagen dejaba fuera, por ejemplo, si había 3 personas, podía ser que dejara fuera a 2 personas y mostrara una, ¿no? Entonces, se empezó a ver que parecía haber un sesgo de en qué era lo que se estaba enfocando y a quién estaba recortando de la foto. Y bueno, se hizo un estudio sistemático y lo que se dio es que estaba dejando afuera a personas más gordas, a personas más viejas, a personas de tez más oscura. Entonces hay distintos tipos de sesgo, no solamente asociados a raza. Y bueno, con Laura ayer estuvieron viendo un montón de otros sesgos en procesamiento del lenguaje natural, en modelos de lenguaje, así que yo quería ir directamente, digamos, los 2 ejemplos que traje acá eran de imágenes, y quería ir a hablar de cómo el uso de estos algoritmos en otro tipo de decisiones
puede tener riesgos con un impacto económico y social grave. Este es un caso, no sé si lo han escuchado, que fue bastante conocido, de Holanda, en el que se usaba un algoritmo para clasificar si había cometido fraude o no una persona que estaba aplicando a beneficios por asignación, algo como por asignación por hijo. Y bueno, después con el tiempo se comprobó que este algoritmo tenía un sesgo en contra de inmigrantes, es decir, si alguien era un inmigrante, el algoritmo tenía más probabilidad de decir que su subvención había sido fraudulenta y que tenía que devolver dinero, que si esa persona era un ciudadano de Holanda. Y entonces en ese caso hubo consecuencias reales, como por ejemplo gente que se suicidó, gente que tuvo que irse del país, gente que entró en una situación económica muy grave. Y bueno, lo que estamos viendo que está pasando ahora es que estas consecuencias en Europa y en Estados Unidos digamos, han sido tan fuertes que se está haciendo regulación con respecto a estos sistemas. Pero sin embargo, digamos, la regulación que se está haciendo en Europa y en Estados Unidos, como también estuvieron charlando con Laura ayer, no es algo que se pueda aplicar directamente a nuestra realidad, porque los sesgos que nosotros vemos en los sistemas de inteligencia artificial, los sistemas en particular de procesamiento de lenguaje natural en nuestra región, son diferentes y la forma de impactar en nuestra región es diferente de lo que pasa en el hemisferio norte. Y a eso quería ir también con la última parte de mi charla, bueno, en esta parte lo que quería decir es que estos sistemas, digamos que auditar estos sistemas es costoso, y que justamente en español y en los idiomas que son relevantes para la región latinoamericana o la región africana hay menos investigación, porque no son prioridad de las grandes empresas tecnológicas. Bueno, ahora sí a la última parte de la charla, en la que acá les quería traer dos citas. La primera de dos investigadores que admiro mucho, uno es Moshe Bardi y la otra es Elizabeth Sawin. En la primera, Moshe nos dice el problema más grande que las ciencias de la computación o la computación enfrenta hoy, no es solo que la tecnología de inteligencia artificial sea no ética, aunque el sesgo en inteligencia artificial es un tema serio, pero que las grandes y poderosas corporaciones usan tecnología de inteligencia artificial para soportar un modelo de negocios que, dice él, es discutiblemente no ético. Y por ahí, en palabras más sencillas o más directas, Elizabeth Sawin nos dice: un sistema diseñado para maximizar ganancias más que para proteger la vida, va a maximizar ganancias más que proteger la vida. Así. Y en ese sentido, lo que les traigo acá son números del valor de mercado de empresas que basan su modelo de negocio en herramientas de inteligencia artificial como Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, que también acá agregando a Tencent y Alibaba, que son nombres con los que por ahí no estamos tan familiarizados, son empresas similares pero asiáticas, suman un valor de mercado de 9 trillones de dólares, que es 3 veces el PBI de países como Alemania, 15 veces el PBI de nuestro país, para ver digamos, el poder económico que tienen estas empresas, y también en esta parte en la que hablaba de la brecha norte-sur, ¿dónde están estas empresas? Estas empresas están acá
para arriba ven lo que sería el hemisferio norte, o sea, están prácticamente todas en el hemisferio norte, gran parte de ellas en América, algunas en Europa, pero también gran parte de las de empresas basadas en estas tecnologías están en Asia. Algo que hemos visto desde el área de procesamiento del lenguaje natural en la Asociación de Lingüística Computacional es que hace ya varios años que, si bien estas conferencias, si bien la Asociación de Lingüística Computacional es global, es principalmente inicialmente basada en América, en Estados Unidos y en Europa, en los últimos años se ha visto que la mayor parte de los artículos científicos que se envían vienen de China y de otros países poderosos de Asia, y algo también interesante es que este año fue el primer año en el que no solamente la mayor parte de los artículos que se reciben vienen de Asia, sino que la mayor parte de los artículos que se aceptan vienen de Asia, porque la tasa de aceptación de estos artículos era menor, quizás por una barrera de lenguaje, quizás por una barrera cultural, pero en este momento ya se supera desde el lado de Asia. Bueno, acá la única empresa, en realidad, que está ahí como hacia el sur, que entra dentro de este gráfico que está en América del Sur, es Mercado Libre, que tiene un valor de mercado un poco superior a Spotify, ahí como ven en el slide. Estos son, digamos, todos sabemos que estas empresas, siempre hablamos de los grandes monopolios tecnológicos, pero la verdad que cuando Carla Bonina presentó estos números en un seminario que hicimos para funcionarios uruguayos, la verdad que la dimensión de los números me sorprendió y quería compartirla con ustedes. Y acá, bueno, quería mostrarles esta representación de investigadores participando en las conferencias de procesamiento del lenguaje natural. Acá hay números de cuántos investigadores participantes había en esta conferencia en el 2020. Elegí el 2020 porque era un momento en el que, en realidad, los latinoamericanos y los africanos estábamos mejor representados que normalmente, porque era la pandemia, entonces había virtualidad y teníamos más accesibilidad. Así todo éramos apenas unos 50 y pico. Esto, digamos, está disminuyendo ahora con el regreso a la presencialidad o la cuestión. Bueno, en las conferencias de procesamiento del lenguaje natural se sigue manteniendo el enfoque híbrido por ahora. Entonces, digamos, como para mostrar que la representación del desarrollo y las ideas y las innovaciones en estas tecnologías, bueno, está viniendo principalmente del hemisferio norte. ¿Y cuál es el rol de Latinoamérica, por ejemplo, para estas tecnologías? ¿Tenemos un rol en estas tecnologías? Bueno, un rol importante que tenemos en esto es proveer nuestros datos crudos, digamos. Y un dato sobre esto es que bueno, los grandes cables que hay instalados, en este momento 6 cables enormes que conectan a las Toninas con Estados Unidos y con Europa. Uno de los últimos se instaló hace relativamente poco, y fue el cable más largo del mundo. Algo, digamos, paradójico que comentaba esta noticia es que en las Toninas, a pesar de tener estos cables que recolectan información de nuestro país, los habitantes tienen tan mala conexión a internet que no pueden ni usar WhatsApp y tienen que mandarse SMS. Entonces,
este es uno de nuestros roles en inteligencia artificial, la provisión de datos crudos. Y bueno, y acá Carla hace una equiparación entre las empresas tecnológicas y las petroleras, diciendo que las empresas tecnológicas y los datos son como el nuevo petróleo, el petróleo de hoy en día, digamos. Y como última reflexión acá, lo que quería mostrar sobre riesgos, esta es una imagen de distintos colaboradores que tengo en distintos lugares del mundo, y en particular abajo, junto a mi foto, hay fotos de distintos estudiantes que he ido teniendo a lo largo de los años. Y en el siguiente slide lo que muestro es dónde están trabajando estos estudiantes en este momento. Digamos, estos estudiantes que en mi caso particular, que seguramente hay un montón de otros casos similares, que formé durante estos años, desde que fui repatriada en el año 2010, no se están quedando en el país, sería la reflexión. Y bueno, es tanto el vaciamiento, y eso que comentaba al principio, de justamente en mi pequeño grupo de investigación en la Universidad Nacional de Córdoba, que estamos viendo que se están disolviendo y que se está vaciando el grupo de ciencias de la computación en la Universidad Nacional de Córdoba. Esto no es solamente que pasa en Córdoba, estas son distintas universidades del país que están diciendo que están en una situación similar, en la que ya no consiguen profesores en ciencias de la computación. Y bueno, como para cerrar la charla y tener dos mensajes que quería transmitirles. El primero es, este es un caso que se discutió hace unos años sobre una iniciativa del gobierno de Salta en el que contrató a Microsoft para hacer un sistema de predicción de embarazo adolescente. Esto es algo que ustedes también han estado trabajando. Y la reflexión acá es si vamos a usar inteligencia artificial para este tipo de tareas, como hicieron en Holanda, necesitamos primero no importarlas, no encargárselas a Microsoft. En este caso hubo distintos investigadores involucrados, investigadores interdisciplinarios, que notaron distintos problemas con esta tecnología, no solamente problemas en el sesgo de predicción que había, que decía que personas de clase más baja iban a tener una mayor tasa de embarazo, porque justamente había sesgo en la muestra, sino también problemas técnicos fundamentales que detectaron investigadores en inteligencia, en aprendizaje supervisado, en el que se estaba evaluando el desempeño de este sistema, en realidad usando datos del conjunto de entrenamiento, que ese es uno de los mandamientos del aprendizaje supervisado, de algo que nunca debería hacer alguien que hace un sistema de inteligencia artificial. Básicamente se estaban reportando resultados falsos, resultados mentirosos sobre el desempeño de este sistema. Y por otro lado, ¿cuál es la alternativa a eso? O sea, ¿qué hacemos? No usamos inteligencia artificial. Y bueno, y acá retomo uno de los proyectos, retomo esta red de gente de la que hablé al principio, uno de estos proyectos que tenemos con Vía Libre, que tenemos con Laura, que estuvo hablando ayer, es esta herramienta de exploración de sesgos en procesamiento del lenguaje natural, donde ahí tengo una búsqueda de uno de los, ahí Tomás estuvo en uno de los talleres, como comentaba ayer, que dimos en Buenos Aires, hicimos el mismo taller en Córdoba, y ahí vino una investigadora que trabaja en nutrición, y ella vino con esta hipótesis de la relación entre apariencia, digamos, de percepción de apariencia física y gordura, y la diferencia entre, digamos,
el sesgo interseccional ahí, o sea, la diferencia que había entre un hombre que tenía obesidad con una mujer que tenía obesidad, y ella encontró en esta exploración con la herramienta que nosotros le dimos que en realidad las palabras fea y gorda eran sinónimos en el modelo de lenguaje, en cambio feo y gordo no eran sinónimos, ¿no? Y entonces, bueno, puse para representar eso esta búsqueda. Si buscan en Google, al menos en el momento que yo lo busqué, la primera que me completaba, cuando yo ponía las gordas, decía las gordas dan asco, mostrando esta relación que ella pudo encontrar usando nuestra herramienta. Y ahí también ponía una imagen de otro proyecto de colaboración que tengo, que es del uso de inteligencia artificial en la huerta. En ese realmente estamos empezando recién a detectar los primeros sesgos que hay, pero son tan groseros, por eso digamos, quería ilustrarlos con esta imagen, que, por ejemplo, esta imagen, que es una imagen de una compostera y de unos zapallos que están creciendo ahí entre el compost, que tiene fecha de octubre, Google Fotos la clasifica como una foto de otoño, aunque octubre es primavera acá. Y digamos, ahí ni siquiera estamos hablando de inteligencia artificial, ahí digamos, la foto tiene la posición GPS, tiene la fecha, digamos, directamente no hay una representación de que nosotros en el hemisferio sur tenemos otras estaciones, ¿no? Entonces, digo, es un sesgo muy grosero en esa clasificación de imágenes. Para cerrar, entonces, bueno, no importemos inteligencia artificial desarrollada en el hemisferio norte. Creo que es importante y que puede ser muy útil para nuestras comunidades usar estas tecnologías, pero hay que cambiar el paradigma de desarrollo de este tipo de herramientas, haciéndolos desde un enfoque interdisciplinario. Y bueno, y el último llamado ahí es que varias de estas, digamos, en este tipo de equipo interdisciplinario, para trabajar sobre estas tecnologías, también necesitamos informáticos. Esperemos tener informáticos de acá a unos años, digamos, y bueno, por eso quería hacer explícito este tema del vaciamiento de informáticos, sobre todo en el área científica de nuestro país. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Luciana, por tu presentación, y abrimos entonces una ronda de preguntas. ¿Sí? Julián. Gracias, Luciana, por tu presentación. Veo que no hemos sido los únicos que hemos estado jugando con DALL-E y Stable Diffusion. Nosotros en algunas de las slides que mostramos ayer usamos algunas de las imágenes, y la verdad que es todo un desafío tratar de entender cómo piensan, o sea, cómo operan estos sistemas, no cómo uno los va retocando y como que los va aprendiendo cuál es su lenguaje, cuál es su juego. Me quedaron un montón de cosas de tu charla. Esta última parte respecto de el flujo de fondos y de cómo surgen oportunidades de financiamiento, intereses. Pareciera que esta carrera que hay, o ni siquiera es una carrera, digamos, pero esto de no importar tecnologías desde el norte, tiene un gran correlato con justamente profundizar otra manifestación más de cómo es la mala aplicación o hacer la aplicación de estas herramientas sin un cuidado previo del contexto también sirven para profundizar desigualdades. Y me parece que es fundamental teniendo en cuenta cómo, no sé, hoy en día GPT-3 se usa para resolver
no sé, el problema de los puentes de Königsberg, por ejemplo, que el viejo problema de filosofía, el viejo problema de la ciudad donde nació Kant, ¿no? De momentos, y esto lo comentábamos en los días anteriores, ¿no? De momentos parece difícil mantener una expectativa o cierto optimismo de cara al futuro, ¿no? De cuál va a ser la penetración de estas herramientas. Pienso en como GitHub Copilot, que autocompleta código, por ejemplo, para los programadores. Bueno, y hasta qué punto esto puede ir acelerándose hasta convertir, digamos, cómo nuestro sistema económico no está preparado para estas, bueno, no sé, para estas disrupciones, no estamos listos para ir hacia una automatización completa de la fuerza de trabajo y un salario básico universal. Entonces, lo que queda del medio parece ser, no sé, poco esperanzador. Pienso, digamos, en voz alta. La verdad que me dejaron, anoté un montón de cosas de tu charla, pero nada, el flujo de pensamientos me fue llegando por ese costado. Les traje muchos problemas y pocas soluciones. Ese es el trabajo de la filosofía. Sí, sí. Digamos, desde mi área hay mucho solucionismo tecnológico con estas cosas, ¿no? Es como, bueno, busquemos, si están sesgados, busquemos una forma automática de mitigar estos sesgos, eliminar los sesgos. Digamos, hay artículos científicos muchos que dicen de este lado, y es como que realmente yo no me lo creo por ese lado. O sea, de ese lado me quedo con eso que nos decían Tomás y Diana también en una charla que tuvimos hace un tiempo de multiplicar los sesgos, de que hay otros caminos, ¿no? Que por eso necesitamos este diálogo interdisciplinario, y que la gente que está hablando de sesgos en el hemisferio norte, al menos en el área de procesamiento del lenguaje natural, están muy metidas digamos, vienen todos prácticamente del área de aprendizaje automatizado, todos del área de machine learning técnico duro, y no hay un diálogo, no vemos un diálogo interdisciplinario. Y nos parece súper importante empezar a hacer estas cosas, porque creo que no sabemos cómo resolver estas cosas. Y bueno, y la parte económica ya es todo un dilema grande, que tampoco tengo ninguna solución, nada más, digamos, me gusta presentarlo para dimensionar el problema y para dimensionar el poder que hay ahí detrás y por qué las cosas se hacen. Digamos, ¿y cuál es el objetivo de esas empresas? Bueno, cuando vi la cita de Elizabeth Sawin de estos sistemas, los sistemas que no están diseñados para proteger la vida, no van a proteger la vida. Si están diseñados para maximizar ganancias, van a maximizar ganancias. Bueno, gracias, Luciana. Diana. Perdón por traer tantos problemas. No, gracias Luciana, una charla excelente. La verdad que, como dijo Julián, tenemos 1.000.000 de cosas para pensar con todo lo que nos dijiste. Yo te iba a hacer una consulta de algo que podría parecer que no tiene nada que ver con la inteligencia artificial y su futuro, pero yo creo que en el fondo sí tiene que ver. Pero es un tema que a mí me preocupa mucho, que tiene que ver con esto que vos mencionabas de los congresos estos de procesamiento del lenguaje natural, y cómo en los últimos años fue aumentando la cantidad de trabajos presentados por Asia, por gente que trabaja y vive en Asia. La pregunta concreta que yo te quería hacer era, o sea, doy por sentado que los papers están escritos en inglés, porque Sí. supongo que la lengua... Pero la pregunta era sobre qué lengua están trabajando. Lo que me preocupa concretamente es esta también absoluta disparidad que hay respecto de cuánto se ha trabajado en el procesamiento del lenguaje natural en ciertas lenguas, muy pocas, en inglés y alguna más, bueno, la nuestra un poco, pero tampoco tanto comparado con el inglés, y la pluralidad de lenguas respecto a las cuales no hay ningún trabajo o muy poco, con lo cual también ahí hay
posibilidad de desaparición de más cosas que personas trabajando, que tiene que ver con culturas, lenguas, etcétera, un tema que a mí me preocupa enormemente. Entonces, bueno, nada, la pregunta concreta era si este avance, se quedaba muy chiquitito Europa, pero muy grande Asia, si eso implicaba a su vez un avance en cuanto al desarrollo de estas tecnologías de procesamiento automático de lenguaje para las lenguas asiáticas en general, va, las, no sé. Sí, cuando ahí hablaba de Asia, principalmente es China, ¿no? Principalmente casi todos los artículos vienen de China y en general trabajan sobre chino estándar y sobre inglés. Hay, digamos, hay como un prejuicio dentro del área, que era que si había un artículo que no trabajaba además en inglés, no era aceptado. Entonces, en general, el enfoque que tomaron los chinos fue trabajar en los dos lenguajes, y hay mucho trabajo sobre chino también. Como vos decías, el lenguaje en el que se ha trabajado más es en inglés, y también hay un montón de decir, bueno, esta tarea en procesamiento de lenguaje natural ya está solucionada porque funciona para inglés, ¿no? Pero si te mueves a cualquier lengua que no tiene la cantidad de recursos, o sea, la cantidad de datos, la cantidad de trabajo previo, no anda, porque, no sé, pasando al español, que tampoco es una lengua tan rara en términos de diferencias lingüísticas, ya tenés, por ejemplo, el tema de género. ¿Cómo? No, digo, y con muchos hablantes también, más hablantes nativos del español que del inglés hay en el mundo, o sea, también eso es significativo, ¿no? Que esté mucho más desarrollado. Bueno, es obvio porque... Sí, lo que uno escucha en estas conferencias es como, bueno, esto es lenguaje, no, ni siquiera te dicen a veces en qué lenguaje están trabajando, ¿no? Y es como dicen, bueno, esto ya funciona, y no, digamos, vemos ejemplos claros que no funciona, porque, por ejemplo, si están analizando sesgo, este ejemplo que yo les hablaba de gorda y fea, gordo y feo, en inglés no lo puedes representar, no está representado porque no tienen género en los adjetivos, o sea, si decís, tenés que, digamos, con una palabra sola no está representado. Entonces tienen distintas expresividades de lenguajes, y hay muchísimo más trabajo en inglés y en chino es como que hubo un avance más lento, de alguna manera, porque también tenía muchos otros desafíos con el tema de representación, viste que no es como un alfabeto, nosotros tenemos 30 letras y ya está. Y entonces, pero se han puesto, digamos, a nivel, y yo creo que están pasando por arriba ahora. Así que de chino hay mucho trabajo, pero del resto de las lenguas no, hay muchísimas lenguas minoritarias, y de hecho hoy mismo estaba posteando en Twitter diciendo, tiene que haber una sección en las conferencias que sea sobre diversidad lingüística, o sea, no puede ser que estemos hablando de esto en la Asociación de Lingüística Computacional, o sea, ¿cómo no va a haber? Pero no es algo a lo que se le da prioridad, no. No, porque además, como vos decís, esos sesgos y esas asociaciones también están culturalmente situadas y tienen que ver con cuestiones morfológicas de las distintas lenguas que difieren, como vos decís, en la cuestión de los géneros en las distintas lenguas, etcétera. Entonces, realmente pensar que uno por estudiar el inglés estudió el lenguaje, nada, es una cosa bastante horrorosa. No, además, la otra cosa que estaba pensando, ya que nadie levantó la mano, es que también está, digamos, entre los futuros beneficios ahora, no tratando de criticar a nadie, de estos desarrollos, está la cuestión de la traducción automática. Que, nada, o sea, yo cuando era estudiante de la carrera, había pocas cosas en español, y la verdad que había que aprender inglés, y era toda una cosa que uno aprendía, era traducir cosas para entenderlas y para que se popularicen ciertas lecturas en nuestra comunidad. Ahora, está bien, no es perfecto, pero hay muchos traductores que les falta, o sea, sabiendo un poquito de inglés podés corregir bien para que la gente lo lea y muy rápido. Entonces también el hecho de que haya pocas lenguas, algunas lenguas en las que no hay esa herramienta, hace que también genere más aislamiento para
digamos, genere más desigualdades las que ya hay respecto a esas lenguas minorizadas, ¿no? Entonces, nada, creo que habría Sí, que fomentar definitivamente. ese estudio de la diversidad lingüística con estas herramientas también. Sí, y es muy difícil trabajar en estas lenguas porque muchas de ellas no tienen suficientes datos, digamos, porque para hacer estas herramientas, por ejemplo, reconocimiento automático de voz, necesitas bastantes datos, y si vas a la parte de voz, tenés todo el tema de acentos, que no es lo mismo el acento de una región que de otra región, aunque sea la misma lengua, y toda esta riqueza y diversidad no es una prioridad en la agenda de esta asociación. Bueno, gracias, Luciana. Tenemos tiempito para un último comentario, una última pregunta. Y si no hay candidatas o candidatos, le paso la palabra a Tom, entonces, para cerrar estos 3 días de intensas jornadas en este workshop. Y gracias, Luciana, por estar con nosotros y brindarnos tu tiempo y tus ideas. Sí, me sumo a ese agradecimiento. Mi comentario iba a ser que no se me ocurrió una mejor manera de cerrar estos 3 días que con tu presentación y con todo, sobre todo el cierre, porque creo que justamente nada, esa llamada a la acción a todos nos tocó de alguna manera, y ese mapamundi que se va como cambiando y vemos que muchos talentos se van yendo, nos toca a cada uno de nosotros en nuestras disciplinas a la hora de formar recursos humanos, así que creo que bueno, por lo menos el camino es que de la disciplina donde vengamos, estamos justamente nada, tratando de pensar lo mismo y de relacionarnos. Esto fue entonces un encuentro que cruzó muchos caminos, que cruzó muchas personas. Les queremos agradecer a todos, muchos de los que están acá estuvieron los 3 días, son días de semana, sabemos que muchos los van a ver de manera sincrónica, así que muchas gracias a todos los que están que participaron en este workshop, y nos vemos pronto. ¿Ok? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.